Quiero que abra su Biblia en el libro, en el Salmo número 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor. Y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Honra de Dios es escudriñar un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que en esa mañana estaremos buscando profundamente en las Escrituras y velando los tiempos para poder entender qué el Señor nos trae en esa mañana. No sé si habrán tenido noticias de cómo el Papa jesuita Bergoglio pues recibió en el Vaticano primeramente a Nancy Pelosi y posteriormente a Joe Biden. Son conocidas las posturas de Joe Biden y de su administración con respecto al crimen de bebés. De hecho, se acaba de establecer una legislatura en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, para enjuiciar a aquellos que antes de las 6 semanas, pues luego que se escucha, luego de lo que se conoce como el latido del corazón, luego de las 6 semanas, realicen un aborto, participen o ayuden al mismo. Esto ha causado la ira del anciano Biden, y el cual ha pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que anule esta legislación. El propósito de Texas, o del gobernador Greg Abbott de Texas, es impedir el crimen desmedido de bebés. Y vemos cómo ahora mismo el Papa Francisco acaba de recibir en el Vaticano a Joe Biden, y a pesar del pedido de los obispos norteamericanos, donde incluso cuando él asistió a una llamada parroquia, creo que fue en el estado de Virginia, le fue negado lo que llaman la Iglesia Católica Romana los santos sacramentos, o lo que es lo mismo, participar de recibir la hostia y lo que llaman ellos, lo que es vital dentro de la Iglesia Católica, que es lo que ellos llaman el cuerpo de Cristo. Le fue negado por su conocida posición de apoyar el crimen del aborto, y no solamente lo apoya abiertamente, sino que su administración ha permitido que se donen nuevamente a Planned Parenthood, la industria criminal del aborto, la industria que
lucra con estos crímenes y que recibe fondos millonarios del gobierno de los Estados Unidos para que esto vuelva nuevamente a ocurrir. Donald Trump, el antiguo presidente, había bloqueado esa entrada de dinero manchado de sangre que recibe esta organización llamada Planned Parenthood. Pues bien, esto que ha ocurrido, y el Papa Francisco, el primer Papa jesuita, quiero que tengan esto en mente, en la historia de Roma. De hecho, creemos que Roma católica está bajo el secuestro del primer Papa jesuita, y luego vamos a entrar en un poco de investigación sobre esto, pero el Papa ha dicho que no va a excomulgar a Joe Biden y que él sencillamente por un problema de opinión no lo ha hecho, a pesar de que se sabe esta conocida práctica anticristiana de Joe Biden de no solamente asesinar bebés o apoyar el crimen de bebés en el vientre de sus madres, sino que además apoya abiertamente el matrimonio homosexual. De hecho, él es un notario y él casó a algunos funcionarios de Washington en aquellos días en su pasado gobierno, cuando era un vicepresidente de Obama en su propia casa. Así que debemos entender cómo es tan grande la hipocresía de este Papa jesuita que mira hacia otro lado para otorgarle el beneficio y entrar en contradicción con sus propios obispos, especialmente en el área de Norteamérica, donde hay una tendencia para negarle el comulgar, lo que ellos llaman comulgar a este Papa, a este presidente norteamericano, que en nuestra opinión ha sido el más terrible que ha pasado por la presidencia de los Estados Unidos. Las consecuencias son inmediatas, pueden verse no solamente en la economía, sino en el estado de dictadura que se encuentra la nación, prácticamente en la pérdida más visible de las libertades civiles, en el área más crítica de la libertad de religión. Todo esto es visible. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque hay personas, por ejemplo, que exponen que la mujer tiene derecho a su cuerpo, y es por eso que la mayoría de las organizaciones que defienden supuestamente los derechos humanos, donde muchos son feministas, pues defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. No obstante, sabemos que cuando una mujer pues queda embarazada, pues simplemente dentro de su vientre hay un alma. No es que sea su cuerpo, sino que hay otro cuerpo formándose dentro de su cuerpo mismo, pero también hay un alma. De hecho, siempre usamos la cita, el Salmo 139 de la Biblia, y en el verso 16 dice: mi embrión, quiere decir el feto, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habían de ser formadas después de esta. Es decir, pues obviamente que hay una vida independiente dentro del vientre de aquella mujer que no es su cuerpo. Así que ahora ella no tiene por qué tomar una decisión, pues es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita. Tal vez dirá, bueno, es cuestionable que Dios da la vida. Efectivamente es Dios que la da. De hecho, cuando Dios habla sobre el regreso de Israel, cuando Dios prometía que Israel regresaría a su tierra y que en un solo día sería una nación, pues Él dice que es Él quien hace engendrar. Quiere decir, es Él quien decide cuando una mujer va a quedar embarazada. Pero obviamente pues porque tiene relaciones con su esposo, y es él quien hace dar a luz. Eso lo encuentra ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 66 y en el verso 9. Ahora tal vez usted se dirá, bueno, ¿y qué tal de una persona o una mujer que fue violada? Y eso es uno de los argumentos que usan estas personas totalmente feministas y que apoyan frenéticamente
el crimen de bebés. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Recuerden que lo que acabamos de leer es Dios quien hace engendrar. Hay personas que tienen relaciones y ni siquiera quedan embarazadas la mujer. Pues no es la voluntad de Dios que nazca un niño. Así que solamente en el momento en que una mujer queda embarazada es porque es la voluntad de Dios. Ya leímos que es Él quien hace engendrar y es Él quien hace nacer. Es decir, es su voluntad que una mujer quede embarazada. Si queda, si no lo es, no lo es. Y es su voluntad que el niño nazca. ¿Estamos claros? Entonces, la pregunta es la siguiente. Tal vez esa mujer fue violada por un malvado y ahora la mujer no quiere tener ese hijo. El problema es que no está desechando al malvado. El problema es que fue la voluntad de Dios que ella quedara embarazada, pues pudo no haber quedado, aunque hubieran existido relaciones sexuales forzadas. Y ahora es la voluntad de Dios que el niño nazca. Los seres humanos desde un principio trataron de tomar decisiones de cuándo una persona vivía y cuándo moría. Un ejemplo de ello fue Caín. Luego que el hombre cayó en el jardín del Edén, pues le nació un hijo a Adán y a Eva llamado Caín. Caín era agricultor. Y también le nació otro hijo llamado Abel, el cual era pastor de ovejas. Un día ambos tuvieron en su corazón el traer una ofrenda a Yahweh el Señor, su creador. Así que entonces Caín trajo un producto de la tierra, pero Abel trajo de lo mejor, de lo más engordado de sus ovejas y la ofreció al Señor. Eso hizo que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y a Abel mismo, y no a Caín y a su ofrenda, pues Abel le dio lo mejor de corazón. Como resultado de eso, el espíritu de Caín decayó. Quiere decir, él pues se sintió, sintió celos, sintió envidia de su hermano. Y eso hizo que obviamente lo invitara a pasear al campo. Aún los hombres no conocían la muerte, mas Caín asesinó a su hermano. Eso hizo que Dios escuchase la voz de la sangre de Abel que clamase desde la tierra y preguntase a Caín que qué había hecho con su hermano. Caín respondió justificándose, pues siempre el hombre trata de justificar a pesar de que esté cometiendo un crimen, diciendo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, a partir de ahora serás maldito. La tierra de la cual fuiste tomado ya no te dará más tus frutos. Y sencillamente a partir de ahí, pues Caín tuvo miedo y le dijo: cualquiera que me halle me matará. Obviamente se refería a los futuros que nacerían, pues en ese momento solo estaba él, aunque se menciona a Caín y a Abel. Probablemente Adán y Eva tuvieron otros hijos, en el caso posiblemente mujeres, no se mencionaban las mujeres en la descendencia, pero nació primero Caín, luego Abel. Así que Caín tuvo miedo y le dijo entonces al Señor que sería fácil que cualquiera le matase. Dios puso una señal en él para que los hombres no le matasen, me imagino sus futuros descendientes, pues los hombres luego vivieron largo tiempo a pesar de que Dios les había dicho que morirían. Este es el primer hecho conocido, el primer crimen que existió sobre la tierra y la primera vez que el hombre tomó la decisión de quitarle la vida a un ser humano, específicamente a su hermano. De todos es sabido que es solamente Dios quien hace nacer, ya lo leímos, pero también es Dios quien hace nacer, quien hace morir. En este caso, Caín se erigió en el lugar de Dios, decidiendo cuándo su hermano debería morir, por su egoísmo, por su envidia, por su celo. Desde entonces, la violencia entró en el mundo. Ya vemos cómo uno de los tataranietos de Caín, en este caso Lamec, hablaba de matar a un hombre y a un joven.
Algunos dicen que mató a su hijo Tubal Caín y otros que probablemente él mató a Caín, pero es algo que son solo leyendas, no se puede probar, la Biblia no habla de esto. Pero en fin, así que el crimen de los seres humanos, la tierra se llenó de violencia en aquellos días. Por eso es que Dios destruyó el mundo antiguo, el mundo prediluvial. No solamente como consecuencia de que la violencia se había multiplicado en gran manera, pero también como consecuencia de que los hombres dieron rienda suelta a sus inmoralidades sexuales. La tierra se contaminó totalmente. Dios estableció pues que la descendencia de los hombres continuara luego a través de Noé. Por eso Dios destruyó toda carne de aquel mundo antiguo debajo de las aguas del diluvio. Cuando Noé, luego de 40 días y 40 noches, pues puso los pies sobre la tierra y presentó ofrenda al Señor, Dios dijo que a partir de allí el hombre que derramara sangre de hombre, su sangre también sería derramada, por cuanto el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Así que ya sabemos que el feto que está en el vientre del bebé fue creado por voluntad de Dios, fue engendrado por voluntad de Dios y que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios ha prometido que aquel que derrame su sangre, será también su sangre derramada por otro hombre. Eso fue en el inicio, cuando los hombres, los hijos de Noé y Noé, escucharon esa palabra de parte de Dios. Pero hasta hoy se mantiene. De hecho, en los 10 mandamientos está escrito: no matarás. Pues bien, vemos luego, por ejemplo, la gran persecución que hubo contra los niños israelitas, pues luego que José murió, el cual fue el segundo señor de Egipto, se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces, viendo que los israelitas se multiplicaban en gran manera, ordenó a las parteras egipcias que mataran a los varones que nacían, porque el pueblo se multiplicaba y se había hecho un pueblo más grande y más numeroso que el propio pueblo egipcio. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Así que cuando Faraón las llamó y les preguntó por qué no habían cumplido su orden, ellas le dijeron que simplemente las parteras, las mujeres hebreas, eran más fuertes que las egipcias, pues cuando las parteras llegaban ya ellas habían dado a luz. De esa manera Dios bendijo a las parteras. Pero Satanás no se detenía en sus planes. Él quería continuar asesinando niños, asesinando seres humanos. Y es por eso que cuando el tiempo de aquel que sería el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud habría de nacer, entonces se erigió una gran persecución con los niños. Y de esa manera mataron a muchos niños allá en la tierra de Gosén de los israelitas. Y por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, este niño nacido o hijo de Jocabel, una mujer hebrea, pues puso a su hijo en una canastica en el río Nilo, y siendo custodiado por su hermana Miriam, este fue a dar exactamente al lugar donde estaba en ese momento la hija de Faraón, la cual no podía tener hijos. Y de esa manera nació Moisés, el cual incluso fue destetado por la propia Jocabel, su madre, pues esa fue la voluntad y la misericordia de Dios. Y de esa manera Moisés fue criado como un príncipe en Egipto, en todas las habilidades de los egipcios y las artes también de ellos. Ya sabemos que en su momento Moisés fue aquel que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Pero no fue esa la única persecución y muerte de los niños,
sino que en los días del Señor, cuando el Señor fue a ser, fueron a ser empadronados y no encontraron un lugar donde quedarse, pues el niño nació en un pesebre. La Biblia dice que allí fueron los sabios del oriente y que presentaron sus tesoros delante de él, delante del niño que había nacido, que ellos habían sido avisados por esa estrella que venían siguiendo, habían sido guiados por ella, y una vez delante del niño le ofrecieron oro, incienso y mirra, y de esa manera pues adoraron al niño. Así lo dice textualmente, el niño fue adorado ahí en Mateo, en el libro de Mateo. Por tanto, por cuanto Herodes había dicho a los sabios que cuando ellos encontraran al niño, que regresaran y le avisaran a él para que él también fuese a adorarle. Pero lo cierto fue que Herodes quería matar al niño, pues veía en él un adversario. Sabía que la promesa del advenimiento del Mesías era real. Y preguntando a los sabios, a aquellos que estudiaban las Escrituras, fue dicho que el niño nacería en Belén de Judá. Así que entonces ordenó una gran matanza contra los niños de 2 años hacia abajo. Y fueron asesinados muchos niños. No obstante, el Señor, el José, el padre, el esposo de María, avisado en sueño, tomó al niño y a su madre y se dirigió hacia Egipto. Y de esa manera, solamente cuando murió Herodes le fue dicho a José que regresara, mas este no lo hizo a Belén de Judá, sino por dirección de los ángeles, pues él fue específicamente a la tierra de Nazaret, de donde era su esposa María. Así que la Biblia habla de interminables muertes y crímenes de niños. Y cuando vemos todo esto, y cuando vemos una autoridad supuestamente eclesiástica, cuyos principios se supone o teóricamente dicen que no apoyan el principio del aborto, y incluso el Papa ha dicho hipócritamente que él no apoya el crimen del aborto. No obstante, no solamente le da la mano a Joe Biden y se hace uno con él, sino que además lo está justificando para darle lo que es el permitirle comulgar, el permitirle recibir esa galleta que ellos llaman el cuerpo de Cristo. Lo importante es el sentido, lo importante es lo que representa todo esto. Bien, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, nada de esto debe extrañarnos. De hecho, la Biblia dice que en estos días la maldad se aumentará en gran manera, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán falsos cristos, y que aun si fuera posible, los escogidos serían engañados. Viendo el momento que vivimos, momento en que poco a poco se va cercenando más y más la libertad que tenemos de adorar a Dios, la cual está asegurado dentro de la primera enmienda de los Estados Unidos, que creemos que es el último baluarte de la democracia que queda en pie. Pues realmente si miramos, pues ciertamente es difícil poder encontrar algún país donde se pueda libremente adorar a Dios. Ya sabemos cómo desde un principio Roma persiguió a la iglesia cuando se apartó, pues se vendían las indulgencias y se vendían los perdones en Roma, y se levantó Martín Lutero, y bajo lo que está escrito, el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, pues se levantó en protesta contra la iglesia católica y clavó sus 95 tesis en la iglesia de Westminster. Obviamente, esto de que el justo por fe vivirá envía un claro mensaje de que la salvación no es por obra, tal y como escribe el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe en las obras de la carne. Así que entonces,
A partir de allí, la Iglesia Católica vendía los perdones y las indulgencias y decía que apenas las monedas entraran en las arcas romanas, pues simplemente el alma del penitente sería extraída del purgatorio. Claramente esto es un evangelio totalmente torcido, un evangelio que no debe escucharse. No existe un purgatorio. La Biblia habla de dos lugares para las almas cuando abandonan el cuerpo: el cielo o el infierno. No existe un purgatorio porque hay un solo camino al cielo. Hay una sola puerta por donde deben entrar las ovejas y el camino es Yeshua, el Mesías. Y Él es también la puerta de las ovejas. Y la salvación es por gracia, pero es por fe. Y si es por fe, ya no es por obra. Así que no hay nada que podamos hacer que de alguna manera merezcan la salvación de nuestras almas. Ni tampoco a través de castigos y penitencias se puede llevar al cielo. El purgatorio presenta una salvación paralela a lo que la Biblia establece. La Biblia dice: el hombre muere, después el juicio. Los católicos enseñan, o la teología católica romana enseña, que si el hombre no muere en una perfecta comunión con Dios, pues va al purgatorio, donde a través de castigos pues será purificada su alma, y esto dará paso a su traspaso al cielo. Para eso hacen misas, hacen rezos a los muertos, pensando que de esa manera ayudan a la salida de las almas del purgatorio. Nada más alejado de la verdad. Cuando el hombre muere, su libro es cerrado. Si él murió creyendo que Yeshua es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, renunciando a su pasada manera de vivir, confesando sus pecados y habiendo sido trasladado del reino de tinieblas a la luz admirable del Señor, pues obviamente ya su nombre había sido escrito en el libro de la vida. No es que lo va a hacer, es que ya lo fue en el momento en que creyó. Y si creyó de todo corazón, pues no depende, la salvación no depende de nuestras obras. Más bien, nuestras obras son el sello inconfundible de que en nosotros hay una fe genuina y de que somos hijos de Dios. Pues bien, desde entonces, pues vinieron tiempos oscuros. Los fundadores de esta nación, muchos de ellos todos eran europeos y huyeron de Europa por la gran persecución que había, y encontraron aquí en América un lugar donde adorar libremente a Dios. Ellos fueron llamados los peregrinos o los pilgrims. Ellos hicieron una cena de acción de gracias y dieron gracias a Dios. Y de esa manera, pues comenzaron una nueva vida. Se encontraron aquí una tierra donde había paganismo y hubieron excesos, y eso no lo ponemos en dudas. Pero la realidad es que Dios tenía un propósito, porque también los indígenas en los Estados Unidos y en otras partes de México y también Centroamérica y Suramérica, entre muchos de ellos tenían prácticas paganas, como era ofrecer a sus víctimas o a sus doncellas en sacrificio, y también a aquellos que vencían en los combates y les cortaban la cabeza y los ofrecían en sacrificio a sus dioses. Ya hemos hablado del dios Kukulcán, de los indígenas, específicamente de Centroamérica, de la cultura maya y también parte de México. Luego los aztecas fueron muy parecidos, así que fueron tiempos en que de alguna manera pues Dios permitió ciertas cosas, y fue una época en que comenzaron a establecerse los principios de esta nación. No obstante, debemos entender que en Europa pues estaba plagada de confusión, de sectarismo y de humanismo. Por ejemplo, sabemos que existió la Revolución Francesa y que detrás de todo eso estuvieron mezclados los conocidos francmasones. La masonería es una institución supuestamente fraternal que tiene dos ramas: la rama
simbólica, pero también la rama filosófica. Está basada en simbolismo y en el área de la rama filosófica, lo que llaman ellos filosófica, verdaderamente en los grados superiores, grados 33 por ejemplo, se llega a un conocimiento donde prácticamente se llega a adorar a Lucifer. Pero vamos a presentar hoy, en esta mañana, cómo creen estas personas, los cuales un tercio de ellos por lo menos llegaron a ser o participar en las sectas de los llamados Iluminados de Baviera o Illuminatis, que nació en Alemania. Baviera es uno de los estados federales de Alemania. Bien, pues los masones tienen una manera de ver a su Dios de tal manera que todos, con tal que crean en un Dios, sea cual sea Horus, sea Zoroastro, sea quien sea, usted será aceptado, pues ellos creen en la existencia de un gran arquitecto del universo. Y la mayoría de las religiones coinciden en que existe un creador del universo. Los musulmanes lo llaman Alá, los persas, muchos de ellos lo llamaban Zoroastro, los hindúes, pues de diferentes maneras, y así existen diversos dioses o diversos ídolos que ellos creen que crearon el universo. Por eso, a pesar de que en la masonería teóricamente no se cree o no se permite discusiones sobre política o religión, pero sí es un requisito básico, pues creerse o aceptarse la existencia de un ser supremo al cual ellos llaman gran arquitecto del universo. Y es simbolizado por el ojo que todo lo ve y por una pirámide. Solo observe el billete de $1. El billete de $1 norteamericano presenta una pirámide. Luego hay un ojo que todo lo ve. Y alrededor del billete existe un símbolo llamado Nuevo Orden Seclurori. Eso está en latín, que traducido significa Nuevo Orden Mundial. ¿Hacia dónde vamos? Bien. Por ejemplo, vamos a sumergirnos en la secta fundada por Adam Weishaupt. Él fue profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad en Baviera, en Alemania. Él fundó esta secta en 1776. Fue llamada la Orden de los Iluminados. Ahora bien, entendamos lo siguiente. Esta orden fue prohibida al final, así como también la francmasonería. De hecho, se culpa a los masones de estar mezclados, y muchos de los altos funcionarios en la Revolución Francesa o aquellos que participaron fueron francmasones. Los masones y los Illuminatis comparten algunas cosas. Por ejemplo, en un principio, los Illuminatis no tuvieron la formación o el orden que tienen los masones. Ellos tienen ceremonias de iniciación para los nuevos, aquellos que comienzan por primera vez, y los van ascendiendo a diferentes grados. Eso es en el área simbólica. En el área de la filosofía, o en el área filosófica, pues comienza a partir de tener el tercer grado de la masonería, y pues comienzan a revelarse ciertos secretos, entre comillas, que coinciden o terminan negando la existencia del Dios verdadero. En primer lugar, vamos a recordar lo que creían los gnósticos. Los gnósticos creían que el Dios, y todo esto está conectado con la gnosis, otra vez lo hablábamos el domingo pasado, hoy volvemos a tocarlo de manera corta para poder entender. Los gnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento, cuyo nombre es Yahweh, pues fue malvado, pues él permitió que sencillamente pueblos fueran arrasados. Recordemos, por ejemplo, cuando Josué tomó Jericó,
recordemos las destrucciones de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos condenan a este Dios y lo consideran maligno. No obstante, pues algunos de ellos, hay ciertas, esto está conectado también con la teosofía que siguió Hitler, que veían en la serpiente el Dios verdadero. Noten que la serpiente era Lucifer, la cual le habló al hombre diciendo: con que Dios os ha dicho que si comieres de este fruto moriréis. No, sino que seréis igual a Dios, o seréis pequeños dioses con conocimiento del bien y del mal. Esto hizo que la mujer no solamente comiera del fruto, sino que además llegara a su esposo bien del fruto que era agradable a sus ojos, pero además agradable o bueno para obtener la sabiduría de Dios, obviamente. Por tanto, estos iluminados buscan la sabiduría. Es uno de los principios fundamentales. También la masonería busca la sabiduría y los principios humanistas y filosóficos, los cuales se oponen frontalmente a las escrituras. Los iluminados de Baviera luchaban contra las enseñanzas de las escrituras. Es por eso que a partir de entonces fueron ellos prohibidos y se cree que fueron disueltos. No obstante, ellos permanecieron, y se habla que junto con los masones estuvieron envueltos en todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Luego venimos un poco hacia acá y, por ejemplo, escuchamos cómo el propio John F. Kennedy fue asesinado, y él había prometido que él develaría los conocimientos, el conocimiento que él había adquirido sobre cómo existían una serie de individuos en el poder que pretendían esclavizar a toda la humanidad. Cuando él dijo esto, al poco tiempo fue asesinado. Bien, recordemos entonces que el año 1962 y 1963 trajo como consecuencia que se prohibiera la oración en las iglesias. Así que entonces comenzó a aumentarse la maldad en gran manera, y de hecho el siglo XX ha sido conocido como un siglo violento, donde han muerto más de 1.700 millones de personas. Han sido asesinados. Y esto como consecuencia, o esto comenzó cuando comenzó a eliminarse de las escuelas la oración y el conocer a Dios. Vemos lo contrario. Por eso vamos un poco más allá. Bueno, si usted, por ejemplo, está al pendiente de ciertas cosas, cuando comenzaron todas estas cosas, cuando comenzaron los músicos, la música rock a florecer, empezaron con la música de los Beatles, comenzó a haber una depravación moral en la década de los 60 en gran manera. Comenzó a establecerse lo que se conoce como el amor libre. Comenzó a ocurrir una depravación total en la sociedad. Las drogas comenzaron a emerger, se puede decir, antes de los Beatles y después de los Beatles. Luego grupos como Rolling Stone, como Led Zeppelin, como incluso Igor comenzaron a presentar melodías donde se exaltaba en muchos de los casos prácticamente el reino luciferino. Y eso creían los gnósticos, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado, y que en el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como aquello que benefició a la sociedad, pues era un Dios diferente, y que ese Dios en realidad era Lucifer, aquel que le habló a la mujer en el jardín del Edén. Y a ese Dios, por eso es que como decía, en muchos de los ritos masónicos, específicamente en los ritos del grado 33, se llega a exaltar directamente al propio
Lucifer. Bueno, llegamos entonces a las piedras guías de Atlanta. Resulta que en el año 1979 alguien bajo el seudónimo de R.C. Christian, lo cual es un seudónimo, una persona fue y contrató una compañía particular. Sabemos que Elberton en Georgia es la capital de estas tumbas que se importan en todos los Estados Unidos, y este hombre tenía fondos abiertos ilimitados y pagó aquel que construiría este monumento con el compromiso de que no revelara, de que recibiría fondos de bancos anónimos que estarían dispuestos a pagar lo que fuera para que estas piedras guías se establecieran en Georgia. Y así fue. El trabajo fue realizado y pues se establecieron estas piedras o estas piedras que llevan un mensaje en varios idiomas. Idioma español, el primero inglés, idioma español, idioma acadio, que era el idioma de los antiguos asirios y también de los babilonios o del área de Mesopotamia en aquellos días. Y pues también tenían un mensaje en hindi, que es un idioma antiguo hindú, en hebreo, en árabe, en chino antiguo, en ruso y en suahilí. El suahilí es una especie de idioma africano de algunas regiones de África. Pero como el mensaje está en estos 8 idiomas, pues tenemos la oportunidad de leerlo en español. Y quiero que lea conmigo específicamente lo que dice el mensaje. Es un mensaje. Piense que alguien pagó una gran cantidad de dinero porque se construyera este monumento en el año donde en realidad se llegó a lograr en el año 1980, es decir, el siglo pasado, 1980, la época en que florecía, por ejemplo, la música rock, en el tiempo en que se vendía el amor libre, en el tiempo en que se veía a la religión como algo falso, o el mensaje de la palabra de Dios. Y dice así este mensaje, el cual consta de 31 líneas, y dice así: debemos mantener la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Ese es el mensaje número 1. Es decir, mire, actualmente la población mundial es aproximadamente 6 billones de personas. Si este mensaje lo escribió alguien que quería que su identidad y la identidad de aquellos que donaron toda esa cantidad para que este mensaje se mantuviera, porque además son piedras que tienen una localización específica y que a través de ellas se pueden hacer incluso algunas prácticas astrológicas o astronómicas. Por ejemplo, pues dice que pues nos envía el mensaje de que la humanidad debe mantenerse en armonía con lo que llaman ellos la madre tierra o la madre naturaleza, en 500 millones de seres humanos. Si usted cuenta lo que son 500 millones de seres humanos, esto es la población de la humanidad hoy en día en billones. Hablamos de 6 billones de seres humanos. Si usted habla de que solamente debe quedar, según ellos,
creen idealmente o son sus planes, 500 millones sería entonces la mitad de 1 billón. Esto nos habla de reducción de la población mundial. Es decir, parte de los planes de los Illuminatis se basa en disminuir a lo mínimo la población mundial. Tal vez podamos entender algunas de las cosas que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, en un discurso, el propio Bill Clinton dijo, el expresidente Bill Clinton dijo que debería la población mundial ser reducida a 1 billón. Pero el mensaje aquí ni siquiera es 1 billón. Si usted tiene 6 billones y quita 5, le queda solamente 1. Eso fue lo que dijo Bill Clinton. Pero este mensaje es aún más agresivo. Dice que ni siquiera 1, sino la mitad. Luego dice que esto se hace para estar en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Ahora mire bien el segundo mensaje. Dice que se debe guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y la diversidad de la humanidad. Obviamente todo esto está conectado con el nacimiento de niños, controlar el nacimiento de los niños. ¿Qué ocurre entonces con esto? Recordemos en la época de Hitler. Hitler era un seguidor de muchas de estas doctrinas, de hecho era un seguidor de la teosofía. Hitler consideraba que los seres humanos que nacían con defectos eran una maldición y que era una pesada carga para la sociedad, así que simplemente debían ser eliminados. Así que niños que nacían con problemas debían ser muertos. Esa era la mentalidad del Führer, del nazismo. Y eso, hoy en día, no es necesariamente lo que está ocurriendo, aunque sí, porque por ejemplo, note esto, a una mujer, luego de 1973, se le da la oportunidad en Estados Unidos de decidir si el bebé que lleva en su vientre, por voluntad de Dios, debe ella decidir si va a vivir o no. Es decir, ella se va a erigir y se va a poner en la posición de Dios para decidir. Pero además, hoy en día, han llegado al extremo los liberales y los socialistas al extremo tan terrible en que incluso habiendo nacido un niño, todavía le dan la oportunidad a la madre de si quiere que el niño viva o no. Y eso es algo que no se dice públicamente, pero es algo que está ocurriendo. Usted puede buscar por sus propias fuentes. Es decir, se está cumpliendo a la perfección lo que alguien encubiertamente escribió en las piedras guías de Georgia. Aquí dice que se debe guiar sabiamente a la reproducción, es el segundo precepto, mejorando la condición y la diversidad de la raza humana. O sea, usted decide quién nace y quién no. Ellos deciden quién nace y quién no. Pero además, recuerden, disminuir a la mitad de 1 billón la población humana. Quiere decir que el 90% de la población hoy en día tiene que ser eliminada. Esto lo dice aquí. Está público ahí en las piedras guías de Elberstone, en Georgia. Usted puede ir allí y leerlo con sus propios ojos. No es nada oculto, pues han llegado al extremo, y llegaron al extremo de escribir qué es lo que van a hacer. Ahora dicen además que deben unir a la humanidad con una nueva lengua viviente. ¿Qué es esto de gobernar a la humanidad con una nueva lengua viviente? Recordemos los días de Babel. ¿Qué ocurrió en Babel? Bueno, recuerden que ellos consideran al Dios de la Biblia un Dios cruel, un Dios criminal. Por eso piensan que los hombres tenían el derecho a erigir una pirámide que llegara al cielo, cuya pirámide los unía, los mantenía unidos y que ellos hablaban una sola lengua. Solamente lean su Biblia allí en Génesis capítulo 11. Pero fue la voluntad de Dios que esto no ocurriera.
Y es por eso que Dios descendió y confundió la lengua de los hombres, y desde entonces los hombres fueron esparcidos. Y así fue como se comenzaron a poblar las regiones, inclusive América. Esto es algo interesante porque nos habla de su propósito de volver a erigir, y que los principios más anhelados de estos Illuminatis, de estos iluminados, muchos cómplices de la masonería a nivel mundial, y el símbolo que usted ve en el billete de $1 le habla de todo el diseño de ellos. ¿Cómo está el ojo que todo lo ve sobre la gran pirámide? Ese ojo no es el ojo de Dios, del Dios de la Biblia. Es porque la Biblia dice a Ezequiel que su ojo no va a perdonar a aquellos que transgreden su voluntad. Y posiblemente algunos piensen que es el ojo de Dios, pero no es el ojo de Dios. Noten que algunos de los mensajes están escritos en egipcio antiguo. Este es el dios el ojo de Horus, el cual tuvo una batalla con Set. Y pues ese ojo denota la sabiduría. Es un ojo pagano que supuestamente todo lo ve. Obviamente las pirámides fueron usados como montículo de adoración a los demonios, a los ídolos. Y esta gran pirámide, o esta gran torre que se erigió en un principio, llamada Babel, fue la iniciadora de las grandes pirámides que debían ser construidas después, y que fueron construidas en Egipto y también en diversas partes del mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que los hombres se movieron a diferentes partes de la tierra, pues esa es la voluntad de Dios, y trajeron todas esas prácticas específicamente a América. Es por eso que hay lugares en América donde aún permanecen las pirámides o los montículos de adoración a sus dioses, a sus ídolos paganos. Por ejemplo, en la práctica de adoración al dios Kukulcán, o al ídolo pagano malvado Kukulcán, el montículo era una especie de pirámide. Si usted puede verlo, si puede entrar ahí, estudiar sobre ello, y desde esa pirámide que tenía escaleras se cortaba la cabeza de las víctimas que eran capturadas, y también de doncellas que eran sacrificadas a los demonios, hasta que pues Kukulcán diera la orden de parar y hacía señales. Hay señales todavía en aquella área del propio sol. Son señales totalmente diabólicas. Pues bien, esto es lo que nos está diciendo la Torre de Babel, que se necesita unir la humanidad con una nueva lengua viviente. Obviamente los hombres buscaban llegar al cielo, por eso que hicieron una torre tan alta que llegara al cielo. Lo que vemos hoy en toda esta búsqueda de estos lanzamientos, donde incluso ahora se ha establecido el turismo espacial, multimillonarios están viajando al cielo o viajando a ciertas áreas del cielo a donde Dios les permite. Es una manera de seguir erigiendo más y más y más alto la Torre de Babel, que desean construir ahora en los tiempos finales. Amén. Donde está sobre él el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, todas estas prácticas paganas, y donde pues obviamente se trata de unir a la humanidad con una lengua viviente. Ahora mira el próximo postulado de estas piedras guías. Dice: gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Así que ahora el próximo precepto nos habla de la fe, de cómo debe ser la fe. Recuerden la fe en la masonería. La fe en la masonería es si crees en la existencia de un ser supremo que creó el universo, sea Horus, sea Alá, o sea Olofi, o sea Zoroastro, entonces tú eres mi hermano. Es el principio de la francmasonería.
Ese mismo principio que se utiliza ahora, hoy en día. Porque lo que se está estableciendo es las reglas y preceptos que regirán el nuevo orden mundial. Si usted lee el billete de $1 de los Estados Unidos, dice abajo que se va a establecer un nuevo orden mundial debajo de la pirámide, rodeando toda la pirámide en ese círculo que representa el infinito, y esa pirámide donde está arriba el ojo que todo lo ve, que no es como un brazo que sale de la nube, sino un ojo que traspasa la nube, que es el ojo de Horus, el antiguo dios egipcio pagano. Pues obviamente aquí se habla de que debe haber una fe mundial. Bueno, ¿cómo puede haber una fe mundial? ¿Cómo puede existir una fe mundial? ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, tenemos que ir a Apocalipsis 13. Obligatoriamente nos dice que se levantará una sola fe mundial, que adorará al gobernante mundial que ellos van a levantar. ¿Cómo lo harán? Pues tendrán un Dios en común. Los musulmanes verán en él pues a su Mahdi o 12º imán. Este es el caballo que se describe en Apocalipsis capítulo 6. Él viene montado sobre un caballo blanco. No es una figura extraña para los musulmanes. Y se le da una corona y viene venciendo y para vencer. Él trae un arco. O sea, es una figura, es un anticristo, es decir, una figura contraria al Cristo. Es un Cristo diferente, levantado por obra de Satanás mismo. Pero los musulmanes lo verán como el Al-Mahdi o el 12º imán que ellos esperan, que vendrá a instaurar un califato mundial y a colocar a todos bajo la ley Sharia en el Islam. Pero algunos de los judíos serán engañados y verán en él al Mesías que esperan, el cual, según ellos entienden, establecerá la paz mundial, colocará a Jerusalén como cabeza de naciones y traerá paz y prosperidad y en esta era para Israel. Pero también los hindúes verán en él a Maitreya, ese ser que ellos esperan, que les traerá, que es una de las reencarnaciones más importantes, porque los hinduistas creen en reencarnación y estas personas también creen en reencarnación. Por eso es que vemos esta batalla tan grande que comenzó desde la Revolución Francesa, que tomó lugar aquí en los Estados Unidos, donde se comenzaron a infiltrar personas que pues tenían tendencias o que participaron en sociedades secretas, donde se estableció la moneda de $1 bajo los principios estos. Y desde entonces, en el año 62, 63, cuando se eliminó de las iglesias, de las escuelas públicas, la oración, coincidiendo con la instauración de la música rock, la pérdida de valores personales y familiares, la pérdida del temor a Dios, esa cosa expulsó a Dios de las escuelas, comenzó la gran depravación en los Estados Unidos, ya en el mundo existía. Y de esa manera comenzó a perderse poco a poco la libertad que poseíamos. Los hijos de aquellos hombres comenzaron a conocer la droga, comenzaron a conocer lo violento, comenzaron a conocerse diversas cosas que no se permitían antes. Pues bien, aquí se habla también de, en unos de los postulados se habla de la fe. Ya sabemos la fe que va a tener el mundo, una sola religión mundial, la cual comenzó Juan Pablo II cuando recibió a una serie de sacerdotes paganos, sacerdotes practicantes del vudú, sí, del vudú haitiano, sacerdotes practicantes de principios ancestrales o ídolos, adoradores de ídolos ancestrales, donde incluso se permitió dar un discurso a Dalai Lama, que era o que fue un budista conocido, pagano, que niega a Cristo mismo.
y pues obviamente que pone su confianza en esta práctica del budismo, que cree totalmente en reencarnaciones. Pero incluso el Papa Juan Pablo II se dejó colocar una señal en la frente por una sacerdotisa de Shiva, el dios pagano hindú, que se hace un equivalente con el propio Lucifer. De esa manera Juan Pablo II sentó las bases para la creación de la religión mundial. ¿A dónde hemos llegado hoy? Bueno, hemos llegado al punto donde se ha levantado por primera vez en la historia del Vaticano, de Roma Católica Vaticana, se ha levantado el primer papa jesuita. ¿Quiénes son los jesuitas? Bueno, fueron fundados, creo que fue en el año 1534, por Ignacio de Loyola, un español. Los jesuitas fueron fundados como una orden religiosa, mas ellos en realidad fueron el brazo armado del Vaticano. ¿Qué perseguían los jesuitas? Hacer regresar y crear conspiraciones en el mundo entero para hacer regresar a los que se habían apartado de Roma católica, a la cual llaman Madre Iglesia, usando un juramento. Hacerlos regresar por la persuasión, ese es el juramento jesuita, por la daga, lo cual implica la violencia, la daga es el cuchillo, o por el veneno. De esa manera, eliminarlos, en otras palabras. Esto es parte del juramento jesuita. Los jesuitas fueron proscritos o fueron acusados de participar en conspiraciones en más de 30 naciones. Un propio papa los hizo proscritos por una razón. Pero algunos de los monarcas de la época, europeos, es decir, monarcas de España, de Francia, de Inglaterra, pidieron que fueran proscritos, pues participaban en actos violentos, en crímenes, en asesinatos, envenenamientos, y por esa presión, por cuanto eran monarcas católicos, el propio Papa los declaró proscritos. Curiosamente, como una señal de los últimos días, en la propia vida de un papa alemán al cual llamaron Benedicto, pues ocurrieron escándalos que conmocionaron todos los cimientos de la Iglesia Católica Romana, y fue la ola de sacerdotes violadores de niños, pederastas, que salió a la luz. Fue tal la conmoción, tan terrible la conmoción, que el mundo solo hablaba de eso. Era un gran escándalo, y Roma había caído en una gran crisis. Toda su desnudez, o parte de su desnudez, había sido mostrada al mundo. Su verdadera cara había sido anunciada al mundo entero. Increíblemente, en el momento exacto, se decidió, o Benedicto decidió, entre comillas, no seguir oficiando como el Papa. Y en su lugar se eligió, cuando subió humo blanco por la chimenea del Vaticano, que es cuando se anuncia que se ha elegido un nuevo Papa, o lo que ellos llaman sucesor de Pedro, lo cual es falso, pues se eligió a un cura argentino que oficiaba en Buenos Aires, llamado Jorge Bergoglio. Bergoglio tenía una clara tendencia comunista. Él había dicho incluso que Fidel Castro, de ser un religioso, podía ser comparado a Jesucristo, porque era un hombre que amaba la paz, que amaba a los pueblos. Y todos sabemos quién fue Fidel Castro: un asesino, un dictador, alguien que ha hecho que millones de personas huyan de su nación, que millones hayan sido muertos en el mar, devorados por tiburones, que familias hayan quedado divididas,
sumió a un pueblo en el hambre, en la muerte, en la tortura, en la persecución, pero Bergoglio dice que podría casi ser comparado a Jesucristo. Este es el mismo Bergoglio que hoy es el Papa que funge o que guía los destinos de Roma. Este Papa hoy está en control y está dando los últimos toques a la religión mundial. Ahora, cuando este señor, Adam Weishaupt, pues estableció los Illuminates, todo su contexto tenía un trasfondo jesuita. Ellos atrajeron a los masones creando una especie de areópago. ¿Se acuerdan? El areópago donde fue el apóstol Pablo, pues así lo llamó Adam, y atrajo a muchos y estableció también rituales masónicos. Ahora hay otro escándalo más. En el Museo Británico, en la biblioteca del antiguo Museo Británico, existieron una serie de cartas dirigidas a Albert Pike. ¿Quién fue Albert Pike? Albert Pike fue un confederado aquí en los Estados Unidos, pero también un miembro activo del KKK o Ku Klux Klan. Y quiero recordarles que el Ku Klux Klan fue fundado por lo que hoy son llamados el Partido Demócrata. Algunos tal vez se asombrarán porque no han leído de historia, a pesar de que ellos promulgan estar a favor o en contra de la esclavitud, en contra del racismo. Fueron exactamente ellos quienes se instauraron en las colonias en el área del sur y retuvieron la esclavitud y se enfrentaron a los colonos del norte que trataban de extinguir la esclavitud. Así que los que hoy se promulgan como los titanes antirracistas fueron en realidad los creadores del KKK o del Ku Klux Klan y fueron vencidos por los colonos del norte en la guerra de secesión. Y pues específicamente es por eso que comienzan las investigaciones. Este hombre llamado Albert Pike, que fue un confederado y miembro activo, como les decía, del KKK o del Ku Klux Klan, aún hay una estatua de él en Washington. Bien, pues no solamente él, sino en unión, estas cartas fueron pues intercambiadas entre él y Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini fue un filósofo y un político italiano que fue seleccionado por este movimiento, por esta secta oscura, esotérica de los Illuminatis, con el propósito de dirigir las operaciones mundiales en 1834. Ahora bien, lo interesante es el contenido de estas cartas que misteriosamente fueron eliminadas del museo, de la biblioteca, del museo, del antiguo museo británico. Pues bien, las cartas incluían lo siguiente, que era necesario fomentar 3 guerras mundiales. Miren bien, en el año 1870 a 1872, cuando se establecieron estas cartas. La primera guerra mundial debía ser con motivo de derrocar el poder de los zares en Rusia y lograr que ese país se erigiera como la fortaleza del comunismo. De ahí los orígenes del comunismo. Déjeme decirle algo. Si usted cree que Hitler mató muchas personas, cree bien, pero probablemente Stalin mató 10 veces más que Hitler, más rusos, millones de rusos que Hitler. Lo mismo Lenin, aunque no en tan grande cantidad. Pero lo cierto es que era necesario la instauración del comunismo como una manera de oposición
como una manera de oponerse y como una antítesis de la sociedad occidental. Ya saben entonces quiénes estuvieron detrás y por qué comenzamos leyendo el Salmo 2 de la Biblia, donde los pueblos se amotinan pensando en ir contra Yahweh, su propósito, y también contra su ungido, al cual quiere él establecer, o al cual va a establecer para que reine sobre el mundo, y no este gobernante que ellos pretenden erigir. Por tanto, ocurrió la Primera Guerra Mundial para derrocar a los zares, pero aún había en planes establecer o provocar o crear una Segunda Guerra Mundial. La cosa era brindar un apoyo económico, moral y social a los regímenes europeos en aquellos días para que terminaran en dictadura y se opusieran a la democracia, creando diversas formas de odio, entre ellos sistemas de odio: el nazismo, el fascismo, el comunismo y el socialismo, que hoy vemos infiltrado en los Estados Unidos. Esta Segunda Guerra Mundial debía concluir estableciendo una internacional comunista mucho más fuerte. Así vemos cómo entonces Alemania quedó dividida y cómo la Unión Soviética se quedó con un vasto imperio que incluía algunos de los países como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, Alemania Federal, mientras que Estados Unidos pues adquirió una notoriedad y se levantó como un poder en contraposición contra el poder de la Unión Soviética. Así que los pueblos comenzaron a ser seducidos por este poderío comunista. Las características del comunismo son que son ateos. Los comunistas no creen en la existencia de Dios. Niegan y se oponen. Por eso persiguen a la iglesia. Y persiguieron a la iglesia. Al igual que el nazismo. Eso fue exactamente lo que hizo Adolfo Hitler. Se unió, aunque Hitler decía ser un creyente, pero él creía en un Dios diferente. Y se unió y recibió apoyo hipócrita de Roma Católica Vaticana. Pues Mussolini también fue un aliado de Hitler. De esa manera, el Führer se sentía como el líder mundial que esperaba ser. No obstante, cayó en el asedio a Rusia, cayó porque Estados Unidos también intervino y proveía a Rusia a través de sus fábricas el apoyo necesario económico y material, mientras que también los soldados alemanes fueron diezmados, pues dejaban atrás soldados apoyando los países que conquistaban y fenecieron en el frío violento de Rusia. De esa manera, pues terminó el fascismo. Los criminales de guerra nazi fueron juzgados, pero lo cierto es que Roma ayudó a muchos de los criminales nazis a escapar por lo que se conoce como la ruta de los ratlines y también por la ruta de los monasterios. Así que Roma siempre ha estado complicado y conspirando en favor del nuevo orden mundial, pero ahora ha llegado al clímax, al momento más álgido, al momento más dominante, al momento donde realmente está ya por develarse oficialmente la religión mundial. Obviamente en el siglo XX se estableció Naciones Unidas. Naciones Unidas es obviamente la base donde se establecen los principios de dominación mundial, un solo mundo, bajo un gobernante, bajo una sola fe, una sola religión,
y bajo la voluntad de aquel al cual quieren traer ya como el gobernante de ese mundo. Por último, esta carta encubierta y escrita en intercambios entre Giuseppe Mazzini, este filósofo político italiano, seleccionado por los Illuminatis para llevar sus planes supremos a cumplimiento, en este plan trazado, habla de una tercera y futura guerra mundial. Dice que esta futura tercera guerra mundial, que es la que están tratando de producir, se debe producir por el enfrentamiento entre el Islam y los judíos. Es decir, esta tercera guerra ya se debe producir y debe nacer como un estallido por el enfrentamiento entre árabes y judíos, provocando que se destruyan mutuamente. Estos son los planes de ellos, los judíos y los musulmanes. Sin embargo, producto de la influencia, recuerden que todo esto está conectado con el petróleo, recuerden que todo el área de los países árabes, una guerra de esta magnitud, afectará increíblemente el petróleo, afectará el comercio y pues hará que muchas naciones deberán intervenir. Es por eso que se habla de que Jerusalén será asediada por todas las naciones. Lo describe el profeta Zacarías en el capítulo 14. Y pues obviamente deberán intervenir muchas naciones y atacar a Jerusalén, y habrá una gran destrucción. El mundo se verá obligado a intervenir, y claramente viéndose en lo que habrá, entonces también los propios ateos deben ser destruidos. Miren bien, estos son sus planes. Y obviamente la multitud quedará desilusionada con el cristianismo, porque el principal objetivo y lo que separa actualmente a estas élites que están detrás del poder, que conspiraron en la muerte de John F. Kennedy, que conspiraron para que se estableciera en Cuba este sistema que hay hoy, que han estado influenciando al mundo entero para crear todo este caos, pues tienen en mente crear un gobierno mundial regido por este gobernante. Ellos piensan que las multitudes quedarán desilusionadas con el cristianismo y entonces recibirán, buscando a quien adorar, la doctrina o el cáliz profundo de la doctrina luciferina, que no será otra que adorar al gobernante mundial o anticristo y someterse al gobierno de la bestia, tal y como describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Por tanto, los actores fundamentales de hoy en día son, número uno, los Illuminatis, dueños de la Reserva Mundial. No sé si saben que la Reserva Mundial es una organización privada y que está regida y dominada por las clases más altas de la élite, específicamente la familia Rothschild. Y que bajo esa familia también hay otros, como Rockefeller, como JP Morgan y como otros multimillonarios cuya fortuna no se cuenta. Y si las personas creen que Elon Musk es el más rico del mundo, o piensan en Jeff Bezos, pues están equivocados. Estos son los más ricos del mundo. Su fortuna es incontable y han dispuesto su fortuna para el establecimiento de este nuevo orden mundial que Apocalipsis en el capítulo 13 describe como una bestia con 10 cabezas. Esas cabezas son los 10 gobernantes que dominarán el mundo en sus días. Representan las 10 confederaciones o las 10 supernaciones en que será dividida la tierra, porque se cambiará el orden demográfico de la tierra.
Y estos hombres todos unánimemente darán su poder a la bestia y se plegarán a él. Obviamente, la bestia necesita momentáneamente ser adorada, o lo será siempre, pero necesita que sea levantada, que sea adorada. Por eso es que ellos adorarán a la bestia, que tenía la espada y que vivió. Y no es que el anticristo va a ser asesinado, sino que este último gobierno humano será una especie de imperio romano revivido. Ese ha sido siempre el deseo de estas élites, establecer un gobierno mundial, revivir el antiguo imperio romano. Por eso es que dice que tenía una herida de espada. Recuerden la figura de Nabucodonosor, ahí en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Recuerden que los pies tenían 10 dedos. Los pies son 10 dedos, son las 10 cabezas de la bestia. Y está basada en uniones. ¿Por qué? Porque el hierro de los pies estaba mezclado con barro. He aquí todas estas uniones. Ahora, esta bestia va a ser adorada. Y eso lo va a lograr una segunda bestia, que no es la primera bestia como enseña la iglesia adventista, sino que una bestia diferente, una bestia religiosa, que luce como cordero, pero habla como dragón. Ahora piensen en este hombre, Francisco, si no es el mejor candidato para esto, primer papa jesuita, cuyo juramento consta de usar la persuasión, la daga o el veneno. No hay escrúpulos. Bonaparte decía que los jesuitas no eran una religión, ni defendían una religión, eran un ejército encubierto. Esos son ellos. Así que quien tenemos en la casa, en el Vaticano, es un hombre erigido por Satanás mismo, elegido, probablemente sea él, para estos tiempos finales, para terminar de presentar al mundo esta religión mundial, donde él también será el artífice de hacer que todos los hombres le adoren y que se dejen imponer en la mano derecha o en la frente una marca sin la cual ninguno podrá comer ni vender. Piense bien, cuán cerca estamos de esto. Estamos a las puertas. Todos los planes se van cumpliendo a la perfección. Israel ha regresado de su tierra, está listo para recibir los ejércitos que le rodearán, está listo para ser abandonado por todos sus aliados, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Inglaterra, que también estarán en el asedio contra Israel. Allí en Zacarías 14 describe que bien que todas las naciones vendrán contra su pueblo. Por eso leíamos el Salmo 2. Han consultado unidos todos los reyes de la tierra para venir contra Dios y contra su ungido. Es lo que estamos viendo. Y es lo que va a pasar en breve. Pero ellos esperan prevalecer. Ellos no creen en lo que dice el Dios de la Biblia. Ellos creen su propio Dios, Lucifer. De hecho, ellos adoran a Lucifer directamente, lo consideran Dios, lo consideran que esa serpiente que habló a la mujer en realidad fue buena, le abrió los ojos para que ellos conocieran el bien y el mal, que ella en realidad es el verdadero Dios, es Lucifer. Ellos no ven a Lucifer como Satanás, como el diablo, lo ven como un Dios verdadero y llaman al Dios de la Biblia Demiurgo o un Dios satánico. Que hay una lucha entre este Dios Demiurgo y el Dios Lucifer, que es el verdadero Dios, donde Lucifer al final va a prevalecer. Por eso que alguno de ellos, específicamente el ingeniero de Google, está esperando pues que a través de la ciencia, él y otros más van a ser capaces de proveer al mundo y de recibir la eternidad en este cuerpo mortal. Hay una promesa de eternidad para la iglesia, para los que creen, pero no en este cuerpo, en un cuerpo glorificado, porque ni carne ni sangre serán eternas. Así que entonces sus preceptos son diferentes a los nuestros y ellos están esperando y ansían el gran holocausto final que es derribar al cristianismo
que es exactamente quien se opone entre su propósito final de traer ese gobierno mundial, nuevo orden seculario que está escrito en el billete de $1, bajo esa pirámide que representa la torre de Babel y bajo el ojo de Horus, que es aquel. Es por eso que en estas piedras guías, como ustedes ven, existe exactamente esa mezcla de esoterismo, de nueva era, donde se adora a Horus, donde se adora también a los dioses hindúes, donde se adora pues a todos tipos de dioses. Es la mezcla, es la filosofía humana, es la búsqueda de la verdad de los hombres sin Dios. Una verdad que se han fabricado en su mente, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios. Por tanto, concluimos, amados. Sé que me he extendido un poco, pero es un tema de actualidad, es un tema que nos compete a nosotros, es un tema que nos afecta a nosotros. El peor holocausto que el mundo ha conocido no fue el de Hitler, no fue el de Stalin, no fue el de la masacre de Tiananmen. No, el peor holocausto que el mundo conocerá está por llegar. Millones y millones de cristianos van a ser asesinados. Si alguien se asombró y se sintió triste cuando Nerón encendió a toda Roma y colgó a los cristianos en postes y los asesinó, espera y verá lo que va a hacer el anticristo. Millones y millones de personas cristianos van a ser asesinados, van a ser decapitados, muertos, destrozados. Por eso las almas que están ahí debajo del altar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6-9, que son los mártires del Señor, claman diciendo: ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Y se les dice que descansen todavía un poco más de tiempo, hasta que los que han de ser muertos como ellos sean incorporados. Amados, esperamos que el arrebatamiento de la iglesia ocurra en cualquier instante. Pero si Dios en su suprema voluntad elige que nosotros nos mantengamos aquí en la tierra como mártires, debemos estar dispuestos a hacerlo. No importa. El Señor mismo dijo: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Tal vez algunos pensarán ganar el mundo, plegarse al sistema. Algunos incluso negarán al Dios que los rescató. Otros se entregarán a sus hermanos, a sus hijos. Escuche bien, sus propios hijos le van a entregar. Sus propios padres le van a entregar, pensando que rinden un servicio a Dios. Y como dijo el Señor, lo harán porque no conocen al Padre ni al Hijo. Así que si ha visto cosas terribles hasta hoy, si ha visto cómo la maldad se ha aumentado, no es nada, no es ni siquiera un ápice de lo que ha de ocurrir. Los iluminantes esperan frenéticamente ese sacrificio a Satán, a su dios Lucifer, que será que tantos hijos de Dios sean asesinados y que la sangre de los hijos de Dios clame desde la tierra y clame desde el altar, porque allí ya la sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero ahora la sangre de los mártires claman desde el altar: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre en los que nos han asesinado, nos han matado por amarte, por servirte? Así que observemos los tiempos, velemos, porque el día y la hora en que el Padre, en que el Hijo regresará en su segunda venida, no la sabemos, pero sí podemos observar las señales y estar atentos. Y les digo, si ninguna de las profecías de las Escrituras que anunciaban la llegada del Mesías, su nacimiento, su vida, muerte y crucifixión, así como su resurrección, fallaron ni una sola, y estaban escritos muchos años antes de que Él naciera, de igual manera, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor y sus profecías con respecto
a su segunda venida, tampoco dejarán de cumplirse ni pasarán. Estemos atentos. El Señor está a las puertas. Observemos y tomemos una decisión. O servimos a Dios o no le servimos. Pero si servimos a Dios, velemos y estemos atentos. Termino de esta manera. Les hablo así porque Dios dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando vieras tú venir la espada y no avisares al pueblo, si vieras al justo cometer pecado y no le avisares, la sangre del justo demandaré de ti. Y si ves al pecador cometer pecado y el pecador muere por su pecado y tú no le avisaste, entonces la sangre del pecador también demandaré de ti. Pero si hablares al pecador para que éste se convirtiera de su pecado y él no te escuchare, entonces no demandaré de ti su sangre y él morirá por su pecado. Pero si aún al justo, porque hay algunos que nos están escuchando y dicen ser cristianos, pero niegan todas estas cosas, porque están envanecidos en sus doctrinas, en las que les han enseñado doctrinas adventistas sabáticas, doctrina de los mal llamados testigos de Jehová, presentadores de un evangelio diferente, doctrinas de Roma católica, que se presentan en todos los casos en salvación por obras, que niegan la existencia de un infierno, a pesar de las múltiples menciones de la existencia del mismo, a pesar de que la Biblia describe que así será el final del mundo, los ángeles vendrán y separarán a los justos de los injustos. Eso pues ocurrirá ahí cuando el Señor regrese en el juicio de las naciones, y descenderán estos al infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos niegan la existencia del infierno. Tal vez usted está pues embelesado con estas doctrinas donde le prometen que simplemente un asesino que haya matado a alguien, para evadir su culpa, simplemente se quitará la vida y así escapará, simplemente dejará de ser. No, existe un infierno eterno donde los malvados tendrán que dar cuentas y donde estarán eternamente, porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Por eso Dios les envía este espíritu engañoso para que crean la mentira y sean condenados. ¿Entiende usted? Por eso irán al infierno y serán atormentados, dice allí, de día y de noche, y no hay reposo. Si va a Apocalipsis capítulo 14, verso 9, dice que no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran la marca de la bestia y su imagen. Ahora yo, como atalaya del Señor, tal vez tú eres una persona creyente, tengo la obligación de decirte estas cosas, pues si no, Dios demandará tu sangre de mí. Pues crees que puedes ser salvo simplemente por pertenecer como un club o como una membresía a una de estas sectas. Lo cierto es que no tienes excusas, porque uno de los atalayas del Señor te ha hablado y te ha advertido sobre las cosas que vienen, pero yo al menos habré librado mi alma y no tendré culpa si tu sangre es derramada y si compareces un día ante el tribunal, ante el gran trono blanco, y tu nombre no es hallado en el libro de la vida. Escudriña la palabra, y termino con las palabras con las cuales comencé, Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es escudriñarlo. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.